Hola chicos, buenas tardes. Les mando el video de la clase de los apuntes que ustedes hicieron la clase pasada de la primera y segunda ley de Newton. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar de esta manera, de manera video, la clase. Espero que sea clara y bueno, pues si tienen alguna duda me lo hacen saber si quieren por el grupo y en audio. Bueno, les explico. De manera sencilla, ¿qué es la primera ley de Newton? También se le conoce como ley de inercia. La primera ley de Newton establece que todo cuerpo que permanece en su estado de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos de que otros cuerpos actúen sobre él, siempre va relacionada obviamente una fuerza sobre un cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, aquí está determinado cuáles son las dos condiciones que están relacionadas con esta primera ley: fuerza y cambio de velocidad, que se refiere a esta parte importante que se llama aceleración. Está determinado que teóricamente y científicamente estas dos condiciones, estas dos variables, que es fuerza y aceleración, bueno, intervienen dentro de la mecánica clásica, que pues nosotros como ingenieros pues es importante, ¿no? Entonces de aquí se abren dos variables importantes que ya las conocemos, ya conocemos estas dos variables, ya conocemos estas dos condiciones de medición sobre un cuerpo. Estamos un poquito fuera del tema de fluidos, ahorita vamos a ver la conexión entre esta información y qué tiene que ver con la mecánica de fluidos, esta parte, ¿no? Entonces nos dice que la mecánica clásica siempre ha utilizado, siempre se han derivado estas dos condiciones. La masa, que es la que mide la resistencia de un cuerpo al cambiar su velocidad, ¿no? Y la fuerza, que es una magnitud vectorial. ¿A qué se refiere vectorial? Bueno, en que siempre va a ir dirigida en una o varias direcciones, ¿no? Recordemos que un vector es una línea que sigue, bueno, que es continua, de manera continua. Entonces, a eso se refiere esta parte general de masa y fuerza, ¿no? Relacionada obviamente con la primera ley de Newton. Entonces, la primera ley de Newton también nos generaliza un punto importante, que son los sistemas de referencia inerciales. Como bien lo dice, es la ley de la inercia también, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que esta ley no distingue entre un cuerpo en reposo o movimiento. Es decir, esta ley puede aplicarse cuando se le ejerce una fuerza a un objeto en reposo o en movimiento, ¿no? Entonces, ¿de qué depende de esto? Depende del sistema de referencia desde que se observa el objeto, desde que se impulsa el objeto, desde donde se genera la fuerza, de la masa del objeto y de muchas cosas más. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Disculpen mis dibujos, pero bueno, pues no hay mucho, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Les voy a explicar este ejemplo. Tenemos nuestros dos vectores, ¿no? Dice, es un vagón, aquí está el vagón, ¿no? Es un vagón con dos llantitas, es un vagón en donde tenemos dos vectores, X y Y internos del vagón y X y Y de referencia de todo el sistema, ¿no? Entonces el ejemplo es que en el vagón se coloca una mesa dentro, supongamos que es la mesa, con un libro sobre su superficie, supongamos que este es el libro, de manera que no existe fricción entre el libro y la mesa, no hay ningún movimiento. Dice, si el vagón se mueve con una velocidad uniforme, supongamos que esta es nuestra velocidad, es constante, y sobre el libro no actúa ninguna fuerza, obviamente pues todo el sistema seguirá en reposo, ¿sale? Dentro del vagón. Dice que existe un observador sobre la vagoneta, es sobre la vagoneta, que es este señor que está aquí sentadito en una silla, y otro observador, que este va a ser nuestro observador 1 y este va a ser nuestro observador 2, ¿no? Entonces hay un observador sobre el vagón, obviamente ese peso influencia sobre esto, y un observador 2 que está fuera de
sobre las vías, ¿no? Entonces dice que se supone que inicialmente el vagón está en reposo, ¿no? Y en el instante, en un tiempo cero, comienza a avanzar a cierta aceleración. Estamos en un tiempo cero y a una cierta aceleración, ¿no? Entonces dice que el libro permanecerá en reposo respecto a la vía. Obviamente, la vía es estática y el libro permanece en reposo. ¿Por qué? Porque el movimiento es en el vagón, ¿cierto? Dice, sobre él no actúa ninguna fuerza, sobre el libro. Esto quiere decir que la primera ley de Newton no se verifica en cualquier sistema de referencia. ¿Ok? ¿A diferencia de qué? A diferencia del otro dibujín, ¿no? El otro dibujín es un sistema de referencia no inercial. ¿Qué quiere decir? Que se le está aplicando una fuerza. Y entonces, ¿qué quiere decir? Se le está aplicando una fuerza. No quiere decir que el observador 2 lo esté empujando. No, no, no. Quiere decir que si se le llegara a aplicar una fuerza a todo el sistema, es decir, a todo el vagón, obviamente va a existir una aceleración. Y esto va a permitir que haya un movimiento entre los objetos, tanto la masa del libro, la masa de la mesa, la masa de la silla, la masa del observador. Espero ser clara sobre este tema, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo, pero espero que sea lo más práctico, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos de aquí. La primera ley y segunda ley de Newton están totalmente relacionadas. ¿Por qué? Porque involucran la fuerza, involucran la masa de los objetos. Entonces, la segunda ley de Newton, de manera general, ¿qué es lo que nos dice? Que la fuerza, la masa y la segunda ley de Newton están relacionadas, claro. Entonces, aquí hay un punto comparativo. Dice, la primera ley de Newton explica lo que le sucede a un objeto cuando la resultante de todas sus fuerzas extrañas actúan sobre él, pero son nulas. La segunda ley dice o explica dice que cuando le sucede algo al objeto se ejerce una fuerza neta o nula sobre él. ¿Eso qué quiere decir? Que ambas leyes se definen en un punto importante, en una variable súper importante que ya conocemos y que en algunos temas hemos visto, que es fuerza. Fuerza es la causa capaz de provocar en un cuerpo un cambio de velocidad. Se los dije, ¿se acuerdan con el ejemplo de la silla, ¿no? Cuando aventé la silla en el salón. Eso. Yo genero una fuerza sobre un objeto y obviamente voy a modificar su velocidad y obviamente pues provocar una magnitud de una variable que se le llama aceleración. Entonces, la aceleración tiene vectores. Estos vectores funcionan con direcciones, ¿no? Entonces, la dirección de la aceleración, ¿con qué coincide? Con la fuerza de aceleración. Así se le llama, fuerza para el punto ingeniería es fuerza de aceleración. ¿Qué quiere decir esto? Esto depende obviamente, de la masa de un objeto. No es lo mismo, les comentaba, no es lo mismo el ejercer una fuerza sobre una persona de 100 kilos a ejercer una fuerza con una persona de 60 kilos, ¿no? Como un ejemplo muy, muy, muy común. Entonces, el tener relacionadas la fuerza, la masa y la aceleración nos da una fórmula de manera muy general para la segunda ley de Newton, para entenderlo, ¿no? Entonces, siempre que hablamos de magnitudes vectoriales, siempre debemos de señalar esta parte, ¿no? La fuerza vectorial, fuerza de aceleración es igual a la masa, que está relacionada con ¿qué? Con la diferencia de velocidad entre la diferencia del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad está relacionada directamente o es directamente proporcional al tiempo que se ejerce la fuerza hacia el objeto. ¿Cuáles son las unidades más importantes para calcular este tipo de fuerza cuando se relaciona la segunda ley de Newton? En el sistema internacional, un newton es igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado,
O hay otras unidades dentro de este sistema internacional que un newton es igual a 10 a las 5 dinas, así tal cual. Recuerden que esas unidades ya son establecidas, entonces bueno, pues ya no hay cambios, ¿no? Entonces, un ejemplo muy sencillo para entender la segunda ley de Newton, ¿cuál es? Un martillo golpeando un clavo sobre un trozo de madera, ¿no? Dice, el martillo ejerce fuerza sobre el clavo al golpearlo. A esto le vamos a llamar la fuerza del martillo, ¿no? Fuerza de la masa del martillo. Después dice que el clavo también ejerce fuerza sobre el martillo. Sí, claro, tiene una densidad, tiene una masa, es un cuerpo. Entonces lo determinamos de esta manera como fuerza del clavo. ¿Sale? Entonces dice que hay una condición, pero la masa del clavo es mucho más pequeña, obviamente. El martillo consigue que el clavo entre sobre la madera. ¿Por qué? Primero, porque son diferentes dimensiones, son diferentes objetos. Uno es más grande que otro si lo llamamos en tamaño. Uno es más denso que otro si llamamos densidad. Uno es más pesado en peso, en unidades de peso, más que otros. Y aparte, en el clavo está en una posición estática, ¿cierto? Tiene que estar en una posición estática, no puede estar en movimiento. El único que está en movimiento pues es el martillo, y es el que le vamos a ejercer la fuerza 1 y la velocidad, ¿no? Y obviamente acá relacionamos también una fuerza 2, ¿no? al clavo. Entonces aquí vemos la dimensión de las fuerzas cuando chocan y obviamente la relación. Entonces cuando hay una fuerza hay una velocidad, y dijimos que para este punto de la segunda ley de Newton, bueno, pues lo vamos a relacionar con fuerza de aceleración, ¿no? Entonces relacionamos que la aceleración del clavo es igual a la fuerza del martillo sobre la masa del clavo, ¿no? Y la fuerza la aceleración del martillo es igual a la fuerza del clavo sobre la masa del martillo. Ese es un ejemplo muy claro, y espero sea muy breve y entendible a qué se refiere relativamente y muy general la segunda ley de Newton. Entonces, bueno, relacionando la primera y segunda ley de Newton, entendemos que la masa, la velocidad y la fuerza, que la relación de estas variables permite tener una aceleración cuando impulsamos un objeto. Viene esta parte que nos interesa, que nos importa a nosotros en mecánica de fluidos, ¿no? Las fuerzas de arrastre de un fluido. Está dentro del tema de segunda ley de Newton. No sé si ustedes lo tengan dentro de su apunte, pero bueno, si no, es la retroalimentación, ¿no? ¿Qué son las fuerzas de arrastre de un fluido? Dice que cuando un objeto se mueve a través de un fluido, como el aire o el agua, sufre una fuerza de resistencia o arrastre que se opone a su movimiento. Claro, es como nosotros cuando entramos a una alberca, ¿no? Nosotros somos un objeto que estamos entrando a un área donde existe un fluido, como por ejemplo el agua. Nuestra movilidad no es la misma estando fuera de la alberca que estando dentro de la alberca, ¿cierto? Entonces, bueno, a eso se refiere esta condición. Dentro de estas partes, de estas condiciones de las fuerzas de arrastre de un fluido, existen fuerzas. Esas fuerzas son las interacciones de las moléculas del cuerpo con las del medio que los rodea, lo que estaba comentando ahorita, lo de las condiciones de fuerza del objeto con las del fluido, en este caso el agua, ¿no? Entonces, dice que la fuerza de arrastre depende de qué. La fuerza de arrastre de un fluido, ¿de qué depende? Eso es importante, muy importante. Son 3 características. Primero, la forma y tamaño del objeto, obviamente. Las propiedades del fluido, claro, la densidad, el peso, las propiedades químicas, ¿no? Y la velocidad del objeto respecto al fluido. Obviamente no tenemos la misma velocidad del fluido que del objeto. Siempre un objeto con con mayor cantidad de masa, bueno, va a ser más denso que un fluido, ¿no?
Entonces vamos de nuevo a las fuerzas de arrastre. ¿Eso qué quiere decir? Que aumentan con la velocidad. Tenemos una fórmula general en donde nos dice que la fuerza de arrastre es igual a menos b por la velocidad, a la n por la velocidad de aceleración, ¿sale? Entonces nos dice que la velocidad de aceleración es igual a la velocidad sobre la unidad de aceleración. Tenemos dos condiciones en donde utilizamos velocidades bajas, n va a ser igual a 1. Cuando se utilizan velocidades altas, n va a ser igual a 2. Eso también es importante. Y nos indica la fórmula que b es el coeficiente que depende de la forma. Esto es súper importante. B es un coeficiente que depende de ¿qué? De la forma, tamaño del objeto, propiedades del fluido y obviamente cuál es esta característica principal que ya sabemos nosotros, la viscosidad del fluido, ¿no? No es lo mismo tener un fluido más denso, más viscoso que en donde podamos introducir un objeto que un fluido de manera ligera, menos denso, en donde podemos introducir un objeto. Entonces, de manera general, la relación entre la primera ley y segunda ley de Newton obviamente está relacionada con la mecánica de fluidos. Claro, sí está relacionada con la mecánica de fluidos en la parte de cuando introducimos un objeto, cuando ejercemos fuerzas de arrastre, cuando intentamos arrastrar un objeto dentro de un fluido, cuando introducimos, ¿no? Cuando es necesario que un sistema hidráulico tenga un objeto dentro para continuar su actividad o para ejercer algún proceso. A eso se refiere la relación de la primera y segunda ley de Newton con la parte de resistencia y características de los fluidos, ¿no? Entonces, bueno, espero que la información sea clara. Si ustedes quieren comentar algo, los escuchamos en audios respecto a su actividad que ustedes tienen. Y bueno, pues muchas gracias.